bueno, le doy el pase primero que nada a Andrés para que comente, se presente. Así que, Andrés, te dejo con los invitados. Muchas gracias, Ricardo, y buenos días por este lado de Chile, a todos los invitados y todos los participantes. Y claro, como Ricardo había mencionado, yo me desempeño actualmente como vicepresidente del capítulo chileno de la World Compliance Association. Tengo también harta experiencia trabajando en el mundo del compliance desde hace unos cuantos años. Y la verdad es que yo les quiero agradecer la invitación por invitarnos a nosotros y en verdad estoy muy feliz de que esta sesión se esté formando. Ricardo es asociado de nuestro capítulo y a la vez les quiero extender la invitación a todas las personas que están participando de que se incorporen o conozcan más sobre la asociación nuestra, básicamente porque esta se configura por profesionales, para profesionales que practicamos el cumplimiento. Y es la única asociación que está presente no solamente en Chile, sino en toda Iberoamérica. ¿Ya? Somos miles de asociados y una de las grandes ventajas que tenemos de poder compartir experiencias, conocimientos en nuestras prácticas es precisamente el poder tener el respaldo de una organización internacional para la promoción de actividades propias de nuestros asociados. Entonces, me parece que lo que vamos a conversar hoy día es algo muy relevante, sobre todo para quienes ejercemos el cumplimiento en organizaciones que son complejas, donde la administración de los riesgos en las distintas matrices se dificulta y una manera óptima para hacerlo eficiente, eficaz, es hacerlo a través del uso de las tecnologías. Entonces, estoy muy contento de poder participar acá y gracias, Ricardo, por la celebración de esta conversación. Muchas gracias. Ahora vamos a dejar, le voy a dar el pase a Ignacio, que es nuestro speaker, que va a partir con la primera parte de nuestra presentación. Como les decía, Ignacio es alguien que tiene mucha experiencia en estas materias y va a tratar de transmitirnos brevemente todo su conocimiento. Te doy el pase, Ignacio, ya que Súper. dice Gracias, confianza. Ricardo. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Y primera pregunta, ¿cómo comparto? Porque no me da la opción de compartir pantalla. Hice confitrión hace unos minutos. Inténtalo nuevamente. Déjame ver acá. Con la flechita de abajo dice compartir. Sí, no me aparece la flecha. No. Si deslizas por debajo del menú, va a haber está el micrófono Ah, acá y está, ok. Perfecto. Súper. ahí, No sé si ahí la ven. súper. Ya. Bueno, primero es muy interesante que estemos teniendo este webinar ahora, porque en agosto de este año va a haber un cambio relevante en la regulación chilena. Para ponerlo en contexto, el año pasado se dictó una ley que fue llamada Ley de Delito Económico, que cambió bastante dramáticamente el alcance de la exigencia en materia de compliance corporativo, y esa ley va a entrar a regir para las personas jurídicas en agosto de este año. Em, entonces, yo quisiera tener un foco bastante práctico en esta presentación, porque la verdad es que han habido muchos webinars de qué es el compliance, cuál es el origen legal quizá, o desde un punto de vista más jurídico, penal, cuáles son las implicancias de estas nuevas regulaciones, pero a mí me gustaría orientar esta presentación a elementos operativos de los programas de cumplimiento y los modelos de prevención de delitos en Chile, y algunas falencias que yo he identificado en las distintas organizaciones con las que me ha tocado trabajar implementando esto, ya sea como asesor externo o bien desde adentro. Yo, la verdad, partí hace 15 años vinculado con temas de compliance corporativo, y cuando partí, hablar de compliance era como hablar arameo, o sea, verdaderamente nadie entendía muy bien de qué se trataba. Típica situación, uno estaba en un cumpleaños y decía que era compliance officer y todos te preguntaban, oye, ¿pero qué es eso? Y la verdad que ha ido decantando, y hoy día yo diría que hay un grado de conocimiento mucho más alto.
Pero lo interesante ha sido que el compliance penetró, al menos en Chile, primero no tanto por las leyes, sino que por las multinacionales. Y fue un crecimiento en algún sentido inorgánico, porque las compañías europeas o estadounidenses con filiales en Chile iban exigiendo a sus afiliadas que implementaran programas de cumplimiento, modelos de prevención, etcétera, y ahí fue permeando. Ahora, ¿cuál es el contexto general? En Chile existe una ley que se llama Ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y esto fue un cambio bien sideral porque tradicionalmente había una frontera entre la responsabilidad penal de individuos y la responsabilidad penal de personas jurídicas. Tradicionalmente se consideraba que el derecho penal estaba más bien para sancionar y castigar actividades de personas naturales, de individuos. Pero con esta ley se cambia eso, se entiende que la empresa como ciudadana corporativa tiene un rol, tiene una responsabilidad frente a la sociedad y tiene que hacerse responsable por los actos de su agente en el desempeño de sus funciones. Eh, esta ley, dentro de las cosas que establece, es que las compañías tienen que implementar medidas de prevención y control para evitar la comisión de delitos dentro de la empresa. Y esto incluye la creación de los denominados programas de cumplimiento normativo o programas de prevención de delitos. Y aquí una precisión quizás semántica es que se habla indistintamente a veces de compliance normativo, compliance, modelos de prevención de delitos, y la verdad que son relaciones de género-especie, porque desde mi punto de vista un programa de compliance integral tiene que incluir dentro de sus elementos aspectos de prevención de delitos penales, pero no se agota ahí, sino que también otras dimensiones como temas de ética corporativa, cumplimiento de políticas internas, etc. ¿Cuáles son los cambios más relevantes que incorporó la ley de delitos económicos, que es la ley que se dictó el año pasado y que entra a regir en agosto próximo? Primero, se amplió el catálogo de delitos por los cuales una persona jurídica puede ser penalmente responsable. Pasamos de un catálogo de delitos de cerca de 20 a un poco más de 200 delitos generales y sectoriales. ¿Por qué es importante decir generales y sectoriales? Porque hay muchos delitos que no aplican a toda la industria. Por ejemplo, se incorporaron una serie de delitos ambientales como exigencia dentro de los programas de cumplimiento, pero no todas las empresas están impactadas por eso. Por ejemplo, yo vengo al mundo financiero y generalmente los delitos ambientales no son un tema relevante. O también, por ejemplo, hay muchos delitos vinculados a la ley de mercado de valores, a la ley de sociedades anónimas, que quizás no son relevantes para otro tipo de empresas fuera del mercado financiero. Y además hay delitos generales de aplicabilidad común a todos los mercados. Por ejemplo, se incorporaron algunos delitos laborales, como pago de sueldo inferior al salario mínimo o como no pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores. Esos son más transversales. Se aumentaron las sanciones en el sentido de eliminar atenuantes, o sea, eliminar condiciones que podían permitir a las personas jurídicas y sus agentes reducir su responsabilidad. Por ejemplo, antes existía un atenuante de irreprochable conducta anterior, o sea, si un ejecutivo se veía vinculado en una actividad criminal, pero jamás anteriormente había tenido conductas sancionadas penalmente, podía optar a una rebaja de la pena. Hoy día eso en el mundo de los delitos, digamos, de cuello y corbata se elimina, y además se crean ciertas agravantes calificadas en razón de la posición que tiene la persona dentro de la organización. Entonces, por ejemplo, las personas con cargos directivos que puedan participar en una actividad criminal podrían quedar sometidas a un régimen de sanción calificado. También se modificaron algunas condiciones para la efectividad de los modelos de prevención. La ley dice que si el modelo de prevención de delitos es efectivo y cumple ciertos elementos mínimos, puede exonerar de responsabilidad penal a la persona jurídica frente a una eventual alegación por un delito. También relevante destacar que ahora, si uno implementa un modelo de prevención de delito efectivo, ello exime de responsabilidad. Anteriormente se decía que reducía la responsabilidad. Por lo tanto, se le asigna una importancia mayor a los modelos de prevención de delito.
Esto ha generado además cambios en las dinámicas de mercado. Por ejemplo, hoy día es mucho más común ver en las licitaciones que ya se están estableciendo condiciones eh, a nivel de adjudicación de proyectos vinculado a compliance. Por ejemplo, a mí me tocó ver hace poco una licitación donde una de las condiciones que se establecía a los postulantes era presentar su modelo de compliance, un código de conducta, un manual de prevención de delitos y una serie de otros documentos vinculados a los modelos de compliance. También es común ver hoy día que las empresas están incluyendo en sus contratos con proveedores cláusulas que dicen que el proveedor declara contar con un modelo de prevención de delito, un modelo de compliance. Entonces, el mercado también está presionando este giro hacia la incorporación de esta regla. Y por último, la última modificación que yo considero más relevante es que antes de la ley de delito económico, una persona jurídica era responsable solo por los hechos o actos de su agente, pero después de la ley de delito económico puede ser responsable además por actos de un tercero ajeno a la persona jurídica, pero que gestiona sus asuntos con o sin representación. Y esto es bien relevante porque expande los posibles supuestos de responsabilidad para una empresa. Entonces, hoy día una empresa podría llegar a ser responsable por los actos, por ejemplo, de un abogado externo o de un contador o de un consultor que gestiona asuntos propios de la empresa. Y por lo tanto es importante ahí definir algunos controles adicionales. Estos son algunas de las categorías de delitos que quedan eh, dentro del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Son solo algunos ejemplos, pero lo que quiero graficar acá es la diversidad de temas que impactan estos modelos. Eh, y la ley establece de manera muy clara cuáles son los requisitos para que los modelos de prevención de delitos sean efectivos. Por un lado, que cuente con política de procedimiento. Acá está, por ejemplo, el manual de prevención de delitos, idealmente un código de ética o de conducta, procedimientos vinculados a las distintas actividades, por ejemplo, procedimiento de gestión de conflicto de interés, procedimiento de gestión de un canal de denuncia, procedimiento de selección de proveedores, o sea, todo el sustrato documental del modelo. Además, el modelo tiene que partir de un análisis de riesgo, y esto generalmente se cristaliza en una matriz de riesgos corporativa que evalúa los distintos procesos de la compañía a la luz de los potenciales riesgos que podrían materializarse dentro de cada uno de sus procesos. Ese documento es bien relevante porque sienta el punto de partida sobre el cual se va a construir el modelo de prevención de delitos. Programas de capacitación y concientización, monitoreo de supervisión, ya vamos a hablar un poco más de esto en detalle, un canal de denuncia efectivo, también vamos a hablar sobre qué hace que un canal de denuncia sea efectivo o no, que haya investigaciones internas en casos de reporte de irregularidades, y por último, la designación de un funcionario responsable que se denomina el encargado de prevención de delitos, que es un rol que explícitamente establece la ley como exigencia para la efectividad de estos modelos y que las compañías van a tener que designar. Ahora, pasando un poco más a la operatoria de esto, de cómo implementarlo dentro de las organizaciones, em, yo puse esta definición de lo que es un modelo de prevención de delito y podría definirse como un sistema de gestión activa compuesto por reglas y procesos a través del cual la organización identifica, controla y mitiga sus principales riesgos de conducta, fomenta una cultura organizacional de integridad y entrega a la alta administración o la alta dirección retroalimentación permanente sobre el grado de cumplimiento. Y lo más importante, y esto yo quiero que sea el principal punto que saquen de esta presentación, es que un modelo de prevención de delito debe estar dotado de lo que yo llamo conectores operacionales, vale decir, elementos, componentes que hacen que ese modelo tenga una realidad dentro de las dinámicas operativas de la organización. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Las empresas contratan quizá un abogado que les diseña un manual de prevención de delitos, que es el documento marco, se los deja y eso no está dotado de ningún tipo de conector operacional, lo que hace que en la realidad no tiene aplicabilidad práctica, no es efectivo,
la organización no se empapa del modelo y por lo tanto pierde todo sentido. Un modelo de prevención debiera incorporar, como ya les mencionaba, como punto de partida la matriz de riesgo, pero además procesos, controles, capacitaciones y una estructura de al menos dos niveles de defensa, siendo la primera obviamente la área operativa y luego la segunda línea de defensa que sería el encargado de prevención de delitos. Y además tiene que tener KPI dirigido a la alta gerencia para que puedan reorientar el modelo, ajustar en lo que corresponda. Y aquí la analogía que yo siempre doy es que un modelo no tenga KPI es como lo mismo que volar sin instrumento un avión, porque el piloto no tiene visibilidad sobre lo que está ocurriendo, digamos, en las capas más operativas. Y eso impide que pueda ajustarse el curso de la operación para mitigar los riesgos. Algunos errores que generalmente se ven o que yo he visto en la implementación de estos modelos de prevención de delito. Primero, una matriz de riesgo sin curar, vale decir, se toma el catálogo de estos 200 delitos y se aplican a todas las industrias por igual. ¿Ya? Eso obviamente es un desperdicio de energía, de recursos. Entonces el punto de partida es que las matrices de riesgo sean ajustadas al perfil de cada organización para que el punto de partida tenga un alcance correcto, preciso. Segundo, modelos de prevención no operativizados, o sea que no cuentan con estos conectores operacionales, no cuentan con KPI dirigidos al directorio, no cuentan con una estructura de comité, por ejemplo, un comité de ética que revise las distintas denuncias que se presenten, no cuenta con controles de primer nivel o controles de segundo nivel, no cuenta con revisiones independientes, etc. Falta de controles de segundo nivel, esto es algo que yo he visto en muchas empresas que tienen modelos de prevención impecablemente redactados, matrices de riesgo muy robustas, pero que no tienen controles, no tienen ningún control de segundo nivel. Entendiendo por controles de segundo nivel, aquellos que ejerce o ejecuta el encargado de prevención de delitos, el compliance officer o cualquier otra figura dentro de la organización que tiene un rol independiente de la área operativa. Eh, Sin estos controles, el modelo, desde mi punto de vista, es completamente inefectivo. Lo otro que puede pasar a veces es que la empresa tiene controles, pero son controles detectivos o post-mortem, ¿ya? No tienen controles preventivos. Entonces, esto es el típico control en base a muestras pasadas y que sirve obviamente para ir corrigiendo el curso, pero tiene que haber una combinación, una mezcla de controles prospectivo, detectivo y preventivo para que el sistema de control sea realmente efectivo. Dispersión documental excesiva, y aquí yo creo que quizás los próximos que tomen la palabra pueden desarrollar más esto, pero dispersión documental excesiva y falta de control de versiones en los documentos que integran el modelo. A mí me pasó hace poco que participé ayudando a una empresa a implementar su modelo y tenían una dispersión documental brutal, donde cada área tenía sus procedimientos, cada área tenía sus documentos con su layout, había, no, había falta de coherencia interna dentro de los propios documentos y externa entre los documentos de las distintas áreas, lo que hacía cualquier sistema de gestión integral o completamente inviable, ¿ya? Entonces es muy importante que exista un gobierno documental que sea coherente entre sí y que esté centralizado en una persona que lleve el control de versiones y que monitoree los ajustes a esos distintos documentos. Otro problema común son los canales de denuncias disponibles en la organización. O sea, hay un canal de denuncia, pero es inefectivo. El canal de denuncia puede ser inefectivo por muchas razones. Primero, por ejemplo, porque no da la posibilidad de anonimato, ¿ya? Entonces, típica situación donde el canal de denuncia de una empresa es un correo electrónico corporativo. Y eso generalmente se traduce en que el porcentaje de denuncias recibidas es bajísimo, ¿ya? Y aquí siempre esto es medio contraintuitivo porque
Cuando uno tiene pocas denuncias, tendería a pensar que lo está haciendo espectacular, pero en general, cuando hay poca denuncia, debería ser leído como una señal de alerta en el sentido de que no se están dando las condiciones adecuadas para que estos reportes lleguen o se canalicen a la alta gerencia. Hay estadísticas sobre la relación entre número de empleados y denuncias que hay generalmente. Hay unos benchmarks que uno puede usar que están bastante estudiados, entonces no hay que dormirse en los laureles cuando vemos que hay pocas denuncias. Otra forma en que los canales de denuncia pueden ser inefectivos es que está el canal de denuncia, por ejemplo, permite el anonimato, permite la confidencialidad, pero no permite adjuntar documentos. Esto lo he visto varias veces y obviamente la práctica es inviable analizar denuncias si es que no traen adecuado soporte documental o quizá no hay testigos tampoco. Entonces, tiene que darse al canal un soporte o la posibilidad de adjuntar soporte documental. Otros errores son falta de apalancamiento en los dueños de proceso, y aquí hay un mal entendimiento de lo que es el compliance. El compliance tiene que ser ejecutado por todas las áreas de la organización, las áreas de primer nivel y el compliance officer o el encargado de prevención de delitos. Y el encargado de prevención de delitos tiene que apalancarse en estos procesos operativos. Por ejemplo, típica situación, control de proveedores. Tenemos que hacer screening sobre los proveedores para garantizar que nos estamos vinculando con empresas que no están en listas negras o que no tienen antecedentes negativos. Pero ese control no lo tiene que hacer el compliance officer, ese control lo tiene que hacer el área de compra o el área de procurement, y el compliance officer eventualmente puede hacer un control de segundo nivel una vez al trimestre, una vez al año, como sea que se defina. Pero el encargado de prevención de delitos y el compliance officer en general no son los llamados a ejecutar estos controles de primer nivel. Extravío en el bosque o excesivo volumen, y está relacionado con lo anterior. Por ejemplo, hay empresas que clasifican a sus proveedores, sus clientes, según el nivel de riesgos que puedan generar. Entonces están, por ejemplo, los clientes de bajo riesgo, medio riesgo y alto riesgo. Pero el sistema de clasificación hace que el 95% de los clientes sea de alto riesgo. Entonces, cuando tú tienes el 95% de los clientes que son alto riesgo, en la práctica todos son bajo riesgo, porque todo el sentido de tener un sistema de clasificación es que permite asignar los recursos de forma más eficiente. Entonces, si yo tengo clientes de alto riesgo, debieran ser pocos para traer verdaderamente la atención a esos casos, ¿ya? Y aquí está esta confusión de que mientras más clientes alto riesgo yo tengo o mientras más proveedores alto riesgo yo clasifico de acuerdo a mi metodología, más robusto es mi programa de cumplimiento, y es exactamente al contrario. Sistemas de incentivos no calibrados. Entonces, incentivos, por ejemplo, a las fuerzas de venta o a los distintos departamentos que hacen que sus conductas en general puedan llevar a transgresiones éticas o legales. ¿Y cómo puede estar descalibrado un incentivo? Puede estar descalibrado porque el horizonte de tiempo del incentivo está mal definido. Por ejemplo, típica situación en que si tú vendes hoy día algo, yo mañana te pago la comisión, entonces el corto plazo genera una distorsión temporal que hace modificar la conducta, digamos, de los ejecutivos o de los trabajadores. Otra forma de sistema de incentivos no calibrados son aquellos incentivos que se basan exclusivamente en indicadores cuantitativos, por ejemplo, solo venta, pero no recoge componentes de conducta. Por ejemplo, la evaluación anual de desempeño, yo no solo voy a ver cuánto vendiste, sino que además hayas mostrado una conducta adecuada, hayas cumplido con los protocolos, hayas asistido a las capacitaciones de la empresa, etcétera. Entonces, dotar el proceso de evaluación de desempeño y evaluación de incentivos de componentes actitudinales también. Falta de integración legal del modelo de prevención de delitos en los contratos. La ley dice específicamente que los modelos de prevención de delitos tienen que incluirse en los contratos de trabajo y en los contratos con proveedores. Y esto es muy importante porque si eso no se hace, el modelo no es ejecutable
legalmente de cara al trabajador o de cara al proveedor, y por lo tanto es inefectivo. Inexistencia de priorización, eso de alguna forma ya lo mencioné. Y para terminar, estos son los últimos que quería destacar. Falta de creatividad en la difusión. Está la clásica capacitación anual de compliance que se hace en las empresas, que la verdad nadie pesca mucho, porque se sienta el compliance officer y empieza a hablar de qué son los delitos, y empieza a abordar los temas desde un punto de vista muy teórico. Entonces, todos los procesos de difusión tienen que ser muy, muy enfocados en la práctica. Yo creo que dan mejores resultados cuestiones como las cápsulas o talleres de dilema, donde se ponen ciertos escenarios ficticios, eh, para ver cómo reaccionarían los trabajadores en determinadas circunstancias. Otro problema tiene que ver con la falta de trazabilidad en la difusión. Esto es cuando hice las capacitaciones, hice actividades, pero no quedaron registradas en ningún lado. No hay que olvidar que al final un modelo de prevención de delitos tiene que ser una herramienta probatoria, en el sentido de que si el día de mañana hay un juicio, yo esté en condiciones de acreditar que formé a mis trabajadores en el modelo de prevención, y eso tenga una trazabilidad para que sea demostrable en cualquier momento. Inexistencia del tone at the top, en el fondo no hay una vinculación simbólica de la alta gerencia o de la alta dirección en potenciar en los modelos. Y esta es la típica situación en que se pone un encargado de prevención de delito o un compliance officer y le dicen, ya de aquí en adelante tú tienes que arreglar todo, buena suerte, y ahí te dejamos. Generalmente eso nunca vuela, eso termina muy mal. Entonces, muy importante este simbolismo de que la alta gerencia, ya sea en los town hall o en las reuniones mensuales, donde sea, dé una señal clara y contundente de apoyo a las funciones de compliance officer, y además la propia alta gerencia vaya señalando el comportamiento esperado a sus subordinados. Y aquí, como a modo de anécdota solamente, en el caso Enron en Estados Unidos, un profesor no recuerdo la universidad, creo que era Harvard, analizó los patrones de comunicación dentro de la alta gerencia de Enron para ver cuál era la dinámica de interacción a ese nivel. Y lo que vio es que se ocupaba lenguaje de guerra y lenguaje de juego, de gambling. Entonces, era, por decirlo así, un lenguaje lleno de testosterona que invitaba a los trabajadores a tomar riesgos excesivos, ¿ya? Entonces hay una correlación muy fuerte entre la forma de comunicación de las jefaturas, de la gerencia, de los directores, con los efectos de comportamiento hacia abajo. También eso está documentado en términos de programación neurolingüística, de cómo la forma en que nos comunicamos va teniendo efectos de comportamiento. Otro problema común, el gobierno corporativo no recoge el MPD, el modelo de prevención de delito. Esto quiere decir, por ejemplo, que no hay reporte al directorio, que no existe un comité de compliance, que no existen KPI, que es lo que hablábamos antes. Entonces, no hay feedback a la alta administración. Y desde el punto de vista legal, es fundamental que los directorios tengan conocimiento de la ejecución del modelo de prevención, ¿ya? Porque son los primeros llamados a asegurar que el modelo de prevención sea exitoso. Otra situación que se da mucho es que el encargado de prevención de delito, el compliance officer, se transforma en un policía, choca con todas las áreas de la organización, se pelea con todo y generalmente se lo terminan o echando o él termina renunciando. Entonces, un tema de enfoque de esa función tiene que ser una función con mucho tacto, y yo diría con bastante seniority, para saber relacionarse de manera inteligente con las distintas áreas y no generar estas corazas, ¿ya? Falta un plan anual de compliance em, para dar seguimiento al proceso. Y también otro problema común son las faltas de reglas claras de conducta para abordar casos específicos. Y a esto me refiero, por ejemplo, con entregarle a cada empleado un kit de resolución de situaciones. Por ejemplo, en alguna empresa se establece que ante cada situación límite o frente a cada decisión, el empleado tenga que aplicar un triple test. Primero,
si es que habría una conducta alternativa que generara menos riesgo que la que yo estoy ejecutando. Segundo, si la conducta que voy a hacer podría ser calificada como delito o como una transgresión a alguna política de la compañía. Y tercero, si es que esta conducta me gustaría que apareciera en un medio de difusión, en un periódico o en un lugar en que estuviera sujeta al escrutinio masivo de las personas. Entonces, estas reglas de conducta muy concretas ayudan a las personas a poder operativizar en la toma de decisiones los principios que están establecidos en el modelo de prevención. Y por último, la ley nueva, esto es un cambio que se incorporó ahora, es que un tercero independiente tiene que periódicamente evaluar los modelos de prevención de delitos que tienen las compañías como condición necesaria para considerar esos modelos efectivos. Por lo tanto, si tengo un modelo de prevención que no ha sido revisado por un tercero independiente de manera periódica, el día de mañana un tribunal podría decir que yo no implementé un modelo de prevención efectivo. Y ahí hay una gran discusión sobre qué debe entenderse por la independencia de este tercero. Por ejemplo, hablamos de independencia jerárquica, o sea, que no sea parte de la organización, o también independencia funcional, porque está el típico caso del abogado externo, quizá, que podría revisarlo, pero lleva 30 años trabajando con la empresa. Entonces, si bien jerárquicamente no está en la empresa, obviamente tiene cierto conflicto de interés porque para todos los efectos su alma, digamos, o su espíritu está con la empresa. O también otra discusión que se ha dado es si es que el tercero independiente que emite su opinión un año puede volver a emitirla el año siguiente o durante varios años subsecuentes. Y ahí también hay una tensión, porque si yo hice un análisis por primera vez, luego mi segundo análisis no va a ser quizá tan duro, porque sería un poco objetarme a mí mismo. Yo creo que en esta materia se va a decantar mucho en la dirección de lo que ha pasado con los auditores externos, que ya tienen ciertas reglas en esto. Por ejemplo, en el caso de los auditores externos, la ley de mercado de valores, me parece, dice que el socio de la empresa de auditoría que está conduciendo la auditoría en una empresa tiene que ir rotando cada 5 años. Entonces eso dota al proceso de revisión de un nivel de independencia mayor. Y finalmente, esta es la última, ¿cómo implementar en la práctica un modelo de prevención? Son, yo diría, 3 pasos fundamentales. Primero, revisar o diagnosticar el perfil de la empresa. Y esto puede hacerse de varias formas, con cuestionarios preestructurados, donde yo le hago una encuesta a todas las gerencias o a todas las grandes, a todas las grandes áreas, y eso me permite identificar cuáles son los procesos críticos y cuáles de esos procesos críticos podrían dar lugar a algunos de los delitos del catálogo de los 200 delitos. Luego viene la implementación, que es todo el desarrollo documental, diseño de controles, matriz de riesgo, revisión de contratos, elaboración de cláusulas. Y acá yo creo que hay todo un mundo para automatizar, para ocupar inteligencia artificial generativa. Yo lo que he visto es que hoy día estamos básicamente con papel y lápiz haciéndolo, no hay ninguna tecnología muy sofisticada que se esté aplicando, hay algunas cosas incipientes, pero creo que hay mucho por hacer ahí todavía. Y finalmente la socialización, que es que una vez que tengo todos los antecedentes documentales, capacitar al personal, y aquí también hay un espacio para la tecnología, ya vemos por ejemplo que ChatGPT permite hacer video o hacer cápsulas mucho más efectivas, yo creo, que las capacitaciones tradicionales. Así que eso por mi lado, Ricardo, no sé si hay dudas, Abrimos consultas. bueno, muchas gracias, Ignacio. Muy buena tu presentación. Abramos antes de pasar con Alejandro, demos unos minutos para que alguien quiera comentar, alguien que escuchó a Ignacio, que quiera hacer comentario, algo que le suceda en sus empresas. ¿Alguien quiere, dejo la palabra, alguien quiere comentar algo de los asistentes? Sí, sí, por favor. Ignacio, Francisco González por acá de BI.
Ignacio, muy buena la presentación, me pareció interesantísima y bueno, muy completa. Pero tengo una pregunta. Con el tema de la inclusión de tecnologías, de inteligencia artificial y todo lo demás, la legalización, la ley, ¿tiene algún tema al respecto, alguna posición? ¿Es válida, por ejemplo, unos chequeos que sean hechos por un robot y no por un ser humano? ¿Es válido el manejar información y poderla presentar ya transversalizada con todo eso? ¿La ley prevé eso o no hay nada sobre eso? La ley no dice nada al respecto, pero la realidad es que si no hay una prohibición, yo no vería ningún inconveniente. Por el contrario, yo creo que involucrar la tecnología hace más efectivo el sistema de control. Ahora, y aquí hay un detalle importante. Los parámetros sobre los cuales corren esos controles, o el andamiaje, por decirlo así, sobre el cual corren esos controles, tiene que estar calibrado por alguien que obviamente entienda eh, la base legal de esto, porque si no, esos controles van a estar dirigidos en cualquier sentido que quizá no agreguen mayor valor. Entonces, la parametrización, la calibración, creo que sí es importante que lo haga un experto, pero después la ejecución, eso puede ser perfectamente automatizable y puede correr por sí misma. Perfecto, perfecto. Mira, yo quería agregar un comentario de lo que tú comentas, Ignacio. Nosotros como empresa hacemos muchas matrices de riesgo, con lo que tú dices, y con algunos clientes sucede o estaba sucediendo que si bien la matriz de riesgo tenía todo un periodo de actualización, se demoraba mucho en levantar los riesgos porque naturalmente no es un trabajo, no está vivo en la empresa. Entonces, al hacerlo de esa forma, comenzabas un proyecto de matrices de riesgo en marzo, lo terminabas en junio, hacías tu plan de trabajo para trabajar agosto, septiembre, pero ya el levantamiento que se hizo en marzo, en septiembre ya había cambiado. Entonces, eso hemos notado que a veces en instituciones no es viva este tema y Mm. por lo que vemos Yo, esa necesidad. sí, yo generalmente noto que los documentos fallan cuando el governance falla. O sea, la matriz de riesgo va a estar desactualizada si es que no hay un sistema, un gobierno adecuado. Vale decir, un responsable que tenga dentro de su meta actualizar eso en forma periódica, luego que esa matriz sea presentada también periódicamente a alguna instancia superior, porque si no, no existe como presión para hacer la actualización. Entonces, antes de preguntarnos por qué la matriz quizás no está siendo viva, habría que ir un paso atrás y ver cómo está diseñado el gobierno en torno a esa matriz, ¿ya? Y generalmente cuando uno corrige el gobierno, las cosas vuelan solas, o sea, empiezan a activarse y empiezan a cobrar vida. Por eso yo repetí y trato siempre de repetir el tema de que tienen que darse estos conectores operacionales, tiene que haber KPIs, tiene que haber una estructura de gobierno corporativo vinculado a los programas de compliance. Otro caso que también hace tiempo supe un caso del canal de denuncia, también, que a veces los canales de denuncia, como tú bien decías, no tienen, la gente no se atreve a denunciar y hay algunos casos en que el canal que no lo voy a comentar qué empresa fue, pero sucedió que el canal de denuncia no funcionaba y de hecho la persona que hizo la denuncia, uno de las personas involucradas se enteró que era un superior y la desvincularon. Entonces, imagínate, entonces, y había un delito. Después se descubrió el delito en el tiempo, pero imagínate, entonces, eso también implica, hay un tema ahí, yo creo, relevante que nos tienen que hablar las personas de sistemas, que probablemente nos van a comentar después, sobre la trazabilidad y encriptación de la data, qué seguridad damos para que sea un canal de denuncias propiamente tal. No sé qué has visto tú en eso en materia, o qué opinas, Ignacio, al respecto. Sí, generalmente las políticas de canal de denuncia establecen ciertas condiciones mínimas. Primero, que esté la posibilidad de que sea anónima. Segundo, sin represalia. O sea que desde el momento que el denunciante ingresa una denuncia de buena fe, y esto es importante destacarlo, esa persona va a quedar protegida
por la organización. No, no es un fuero legal, nada, pero la organización dice, nosotros no lo vamos a tocar si es que usted fue un denunciante de buena fe. Pero eso hay que hacerlo cumplir en la práctica. Y si toda esa declaración de principio no viene acompañado de un sustrato tecnológico adecuado, por ejemplo, los canales de denuncia no permiten la anonimización o no permiten adjuntar documentos, todo eso queda en letra un poco muerta. Pero es fundamental que los canales de denuncia tengan esa posibilidad y que sean sin represalia, generalmente. Perfecto. Bueno, Ahí, perdón, una cosa a agregar. El tema de la buena fe en la denuncia es muy importante porque en algunos lados el canal de denuncia se convierte en munición para pegarle al jefe que no me aumentó el sueldo o al compañero con el que me llevo mal hace 5 años. Entonces, y ahí viene la parte documental. Es fundamental que podamos permitir acompañar antecedentes porque si no, yo no tengo sustento para hacer una investigación. O si la hago y llego a una conclusión y, por ejemplo, despido a alguien por esa investigación, después voy a tener un problema porque se me va a demandar y yo tengo que estar en condiciones de aprobar, de probar materialmente en un juicio que efectivamente hizo la conducta sobre la cual fue denunciado. perfecto, perfecto. Oye, súper buena la presentación. No sé si alguien más quiere comentar antes de comenzar con la segunda parte. Eh, Parece que no. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Te agradecemos la presencia, la presentación, toda la preparación que nos has dedicado. Eh, Creo que todo lo que tú hablas es un tema súper relevante, que es un tema que tenemos para abordar con todos nuestros clientes. Y ahora en la segunda parte vamos a hablar de todo en la bajada, llevarlo al mundo real, lo que tú decías. Tenemos aquí a nuestro speaker, don Alejandro Celis, él es presidente y CEO del grupo Archicentro. Él nos va a hablar de todas estas materias, todos estos temas interesantes, de cómo podemos tener un gestor documental que es un gran orquestador de todas estas materias. Él nos va a hablar de casuística, así que les dejo con Alejandro. Voy a hacerte coanfitrión, Alejandro. Con Unas gusto. palabras, Alejandro, y los dejo con él. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Ignacio, felicitarte por tu presentación muy completa, muy bien estructurada y yo diría muy eficiente en el mensaje. Pudiste destacar los puntos realmente importantes que además tienen aplicación práctica, porque muchas veces en este tipo de charlas se van en mucha teoría, mucha información que no tiene una aplicación directa y eso es fundamental para que se puedan poner manos a la obra en mejorar y atacar los problemas. Bueno, yo necesito compartir la pantalla para que veamos el tema por acá. Entonces, voy a compartirla con ustedes. Tal como Ignacio lo mencionó en varios segmentos de su presentación, si no hay el respaldo documental, si la información no está disponible, si la información no está segura, si la información no se puede encontrar en forma rápida y fácil. Mucho de garantizar, y siquiera no diría garantizar, de poder establecer un sistema de compliance no deja de ser un ejercicio de buena voluntad, pero de poca o nula efectividad. Y aquí es donde los gestores documentales o Enterprise Content Management, como se les conoce en el exterior, más específicamente en los Estados Unidos y Europa, forman o se constituyen como una herramienta fundamental. Mi nombre es Alejandro Celis, yo soy el presidente del Grupo Archicentro, una organización que tiene 40 años dedicada a este tema de la gestión documental y que dispone de un software con más de 2.000 clientes en 20 países de Hispanoamérica, ya superando los 250.000 usuarios. Les voy a hablar específicamente de información que aplica al caso que estamos viendo y básicamente de lo que se trata es de ver cómo un gestor documental
puede interactuar con una aplicación de compliance y cuáles son los beneficios que se derivan. Vamos a ver cómo la centralización y la organización de los documentos es un elemento clave. Creo que Ignacio lo hizo ver claramente. Tengo que tener acceso a la información. El tema de las versiones y la trazabilidad. Tengo que saber cómo ese, ese gran contenido documental se ha modificado en el tiempo, quién lo ha hecho e inclusive por qué razones. El tema de los flujos de trabajo. Acá es importante entender que las organizaciones son entes vivos que están funcionando continuamente, que se generan documentos, aprobaciones, revisiones. Todo eso puede automatizarse en un proceso que nos permita ver con claridad cuándo, cómo y quién está haciendo cada uno de los pasos y si eso cumple con la normativa establecida para ese proceso y para la empresa. Y por último, toda esa información tiene un tiempo de vigencia. La información no tiene que ser almacenada para siempre. Y en muchos países de la región, destaca España, México, Colombia, Costa Rica, hay legislaciones muy importantes que regulan el tiempo que deben permanecer los documentos y en general la información en los archivos de las empresas. Sabemos que en Chile se está adelantando también un proceso legal en este sentido y es cuestión de tiempo solamente a que todos los países de la región tengan normativas con, y eso es importante destacarlo, con castigos, con multas si no se cumple. Hablando de la centralización y organización de los documentos. Un SM, un gestor documental, va a permitir tres cosas fundamentales. La primera es que voy a tener una forma de buscar los documentos, normalmente a través de palabras y a través de metadata o descriptores del contenido de esos documentos. Lo segundo es que los gestores documentales, la mayoría de ellos, apuntan a tener un repositorio central donde toda la información está almacenada y donde hay privilegios y limitaciones para consultar. Lo que quiero decir con esto es que no porque el documento está en el repositorio ahora se convierte de dominio público. Uno siempre va a poder establecer quién puede ver qué e inclusive si tengo acceso a un documento, qué secciones del documento puedo ver libremente. Entonces, tal como lo indica aquí, el SM puede centralizar y organizar todos los documentos relevantes en un repositorio único. Y la parte más importante acá viene a ser el que se cumplan y que la manera en la que estén estructurados esos catálogos donde se almacenan esos documentos cumplan con las normas establecidas. Esas normas, tal como lo destacó Ignacio, pueden variar por industria, pueden variar por las áreas de servicio. Dentro de nuestra clientela tenemos muchos clientes que la parte normativa ha venido de los clientes a los que atienden. Por ejemplo, tenemos empresas que son proveedores de la industria automotriz y hay una cantidad de normas que empresas como Toyota, Ford, etcétera, le exigen a sus proveedores que deben cumplir para poder ser proveedores de ellos. Entonces, muchas veces se trata de lo llamamos nosotros internamente una cascada normativa, porque las normas se inician en ese cliente final al que yo atiendo y que ahora mi empresa tiene que ajustarse a una cantidad de reglas para poder ser aceptado como proveedor de ellos. Esto, por supuesto, está muy enlazado al tema de calidad, pero las otras cosas que se evalúan dentro del compliance, como legitimación de capitales, el evitar procesos de corrupción, etcétera, también están inmersos en ese manejo de información. Muchos son los gobiernos que establecen sanciones y en algunos países suelen ser muy severas.
Entonces, no solo se trata de cumplir con normas internas y con las normas que mi proveedor o mi cliente final me pueda exigir. También se puede tratar hasta de supervivencia como empresa. Otro caso importante es que los gestores documentales pueden automatizar el proceso de clasificación y etiquetado de documentos. Hace un momento, ustedes mencionaron el tema de la inteligencia artificial. Nosotros como organización en este momento estamos procesando decenas de millones de documentos con inteligencia artificial, extrayendo datos, clasificando los documentos, llenando bases de datos con ellos y en muchos casos iniciando procesos dentro de las organizaciones a partir de esos documentos. Y podría pensarse que como documentos solo estamos hablando de documentos digitalizados, que no les voy a negar, hay un volumen importante. En este momento estamos procesando, por ejemplo, un proyecto de 500 millones de cheques para un banco en Centroamérica. Y alguien dirá cheques, sí, porque resulta que en esos bancos, en esa región, muchas veces los cheques llegan y todavía información sobre la cuenta no la tienen disponible. El cheque se procesa, se digitaliza, se cargan ciertos datos, pero parte de la información todavía no está disponible porque son cuentas nuevas, porque son cuentas que han sufrido cambios en los firmantes, etc. Entonces, lo que nosotros hacemos es que extraemos de esa imagen todos los datos y esa información se compara con la información que viene de la compensación bancaria, de los datos que vienen de la compensación bancaria. Y aquellos datos que no coinciden generan una alerta y le generan inmediatamente. Se envían miles de imágenes con sus datos todos los días al banco, indicándole información que no coincide con el proceso de compensación. Por supuesto, hay mucha data sensible, hay muchas normas que cumplir con esa información. Y sin embargo, todo ese procesamiento lo hacemos a través de inteligencia artificial. El SM, además, nos da algo que es fundamental. Para la toma de decisiones, uno lo que necesita es información. Y tener la información completa, poder ver la fotografía completa de lo que está ocurriendo, no siempre es fácil en las organizaciones. Sobre todo porque la información puede venir de diferentes fuentes. Un cliente o un proceso de revisión de normativas se está analizando y yo tengo que tener toda la información a la mano y debo poder encontrarla de forma rápida. Hablaban de denuncias y hablaban de que sean anónimas, pero de que además, si voy a investigar, yo pueda llegar al fondo de esa información. Entonces, podría tener que revisar documentos, ¿verdad? Pero también podría tener que revisar correos electrónicos. También podría tener que revisar fechas y horas en las que se hicieron las aprobaciones, por ejemplo, dentro de un flujo de trabajo. Pero también podría tener que revisar información recopilada en redes sociales, en chats. Para los que vivimos acá en los Estados Unidos, es impresionante, y sé que en otras regiones no se permite, pero acá las personas van a buscar trabajo y les revisan sus redes sociales. Revisan lo que publican en Facebook, lo que publican en ¿cómo se llama? En el Instagram, porque no es solamente ver el perfil que la persona pinta o dibuja en LinkedIn. Ahí siempre ponemos lo más interesante, lo más bonito. Las empresas quieren ver y analizar, casi como si fuese una entrevista, quién es ese individuo a través de esos canales informales por los que él publica información, puntos de vista, inclinaciones. Entonces, el SM, si yo voy a hacer una investigación sobre una denuncia, el scope, el alcance de esa investigación puede ser muy amplio. Y en la medida que mi sistema de SM tenga toda esa información disponible para mí y que yo con el nombre de esa persona, siempre que tenga, por supuesto, los privilegios, que mi clave me lo permita,
pueda yo colocar palabras y empiece a navegar a través de esas diferentes fuentes de información, voy a poder llegar mucho mejor a ver la fotografía entera que pueda estar detrás de las intenciones y de la buena fe de la denuncia. Mencionaba Ignacio que si alguien se está vengando del jefe porque no le aumentó el sueldo, que si la persona le cae mal a un colaborador. Bueno, si esa persona ha compartido ese tipo de información en redes sociales y la información de las redes sociales se está recopilando, hay una buena forma de demostrar cosas como esas. El control de versiones y trazabilidad. Esta parte es muy importante porque una de las cosas que los sistemas SM permiten es saber quién colocó la primera versión del documento, todas las versiones que han venido a posteriori, quién las ha realizado, y yo puedo hacer comparaciones para saber qué cambios se han ejecutado en esos documentos. En muchas empresas, esto no tiene que quedarse nada más de nuevo en la parte documental. Nosotros tenemos un par de empresas de ingeniería que sus planos hechos en AutoCAD, que son archivos grandísimos, suelen guardar las 5, 6, 7 versiones de cada uno de esos planos y no eliminan las versiones anteriores hasta que el proyecto no está culminado, certificado y se han cumplido los plazos de garantía. En muchos países, las construcciones civiles tienen periodos de garantía y entonces en estas empresas, son muy grandes, ellos almacenan toda esa información hasta que los plazos de garantía se han cumplido y entonces, para ahorrar espacio en disco, es que eliminan las versiones anteriores. ¿Y por qué? Porque muchas veces puede haber habido un cambio, una columna, bueno, una columna muy raro, pero una ventana que está donde no iba. ¿Y quién hizo ese cambio? Y voy a tener que echar para atrás para revisar los diferentes planos hasta encontrar quién fue la persona que hizo ese cambio. Si eso ocurre con planos, piensen ustedes lo que ocurre con un contrato, por ejemplo. Nuestra consultoría jurídica, que le toca revisar contratos de decenas de páginas, se cambia una cláusula allá, se cambia otra cláusula acá. Ya existen herramientas con inteligencia artificial que nos permiten comparar versiones. En este momento estamos implementando un proyecto para una empresa de seguros, precisamente en Miami, acá en la Florida. Y una de las cosas más novedosas para ellos es la posibilidad, Adobe, eh, el gigante de los PDF y de la firma electrónica, tiene unas herramientas espectaculares para comparar versiones de documentos. Entonces se lo implementamos dentro del contexto de nuestro SM, de nuestro software, y ahora esos analistas pueden ver documento a documento, uno al lado del otro, él les resalta cada párrafo que haya tenido cambios. Y de esa manera se pueden ahorrar muchísimo tiempo y muchísimos errores, tratando de buscar esa palabrita que se cambió y que le puede, por supuesto, modificar el sentido de una cláusula completa. La inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa que no puede dejar de tenerse en cuenta. Entonces, en el caso y en el contexto del compliance, el control de todas las versiones nos puede permitir identificar cuando alguien se saltó algo, cuando alguien modificó algo que no debía y toda la traza queda ahí para poder demostrarlo con toda seriedad y con toda la fuerza que haga falta. También es muy importante, los sistemas SM tienen lo que se llaman log files, unas bitácoras, que nos permiten saber todo lo que los usuarios han estado haciendo. Entonces, adicionalmente a poder ver el cambio o no cambio que la persona hizo, podemos profundizar un poco más. Si, por ejemplo, para hacer un cambio en un documento, un determinado empleado tenía que haber hecho una revisión o una investigación de cierta data en el sistema. Esos log files, esas bitácoras, pueden demostrar si ese individuo hizo o no hizo esa investigación. Porque si él tenía que revisar normativas, cambios en leyes, y esa información está en mi SM,
y él no entró a revisar esa información dentro del sistema, eso va a quedar registrado. Si él tenía que revisar documentos complementarios antes de hacer un paso y no lo hizo, eso queda registrado. Entonces el SM es un gran vigilante de la forma en la que las personas están trabajando y con base, con fechas, con horas, puede establecer cada una de esas cosas. En un banco en Colombia muy grande, cliente nuestro, tuvieron un problema interno con unas aprobaciones y modificaciones de un documento. Estaban en plena pandemia y la persona, una señora, que le aparecía acreditado en el sistema ese cambio, dijo que no lo había hecho ella, que ella no estaba en la oficina y que ella no tenía acceso al sistema. El log file, que almacena también la dirección IP, el sitio donde te conectaste, la clave que utilizaste, determinó que la dirección IP era la de su casa. La hora en la que estaba, pudieron validar con vigilancia que ella estaba en su casa. Y bueno, por supuesto fue despedida, no solamente por la gravedad del caso, sino por haber negado y haber tratado de hacer ver que había sido un empleado, otro empleado de la empresa que había tenido acceso a su clave. Como mencioné antes, esta data es fundamental para las investigaciones internas y también para responder a entes de regulación externa. El flujo de trabajo es un elemento absolutamente fundamental porque me permite automatizar los procesos. Y si en compliance, obviamente, una de las cosas que es más importante determinar es la responsabilidad en las revisiones y aprobaciones de los documentos. Acá eso se puede seguir en pasos. Las personas pueden aprobar desde el teléfono, desde la tablet, desde su casa, desde la oficina, pero eso no les exime la responsabilidad de haberlo hecho. Y de esa manera, uno puede siempre levantar informes muy completos para demostrar que los pasos fueron cumplidos y quiénes tuvieron la responsabilidad de cumplir cada una de esas cosas. Adicionalmente, y lo mencionaba Ignacio también, el KPI. Cuando yo tengo automatizados mis procesos, una de las cosas más importantes es que yo obtengo, ¿cómo se llama? Indicadores. Yo puedo graficar mis procesos, yo puedo saber por dónde van, quién los tiene, dónde se acumulan, qué porcentaje de las normas se están cumpliendo, qué pasos se están saltando, porque toda la información está en base de datos. Entonces tengo la fortaleza para analizar toda esa información como yo quiera. Y nuestro software y la mayoría de los SM van a permitir exportar la información de los procesos a herramientas más, digamos, especializadas en el análisis. Nuestro software en particular, no todos lo tienen, permite crear dashboards. Y los dashboards me van a permitir ver gráficamente qué está pasando, qué tan eficiente estoy siendo, qué cumplo, qué no cumplo, inclusive el origen de los incumplimientos. Pero adicionalmente, si quiero hacer análisis todavía más profundos para analizar tendencias, etcétera, toda la data puede exportarse a herramientas estadísticas especializadas y con eso voy a hacer siempre un seguimiento de la eficiencia. Una de las grandes cosas, y también se destacó en la presentación anterior, es que podemos crear un plan completísimo, podemos generar un manual de cómo vamos a hacer las cosas, de cómo vamos a hacer el seguimiento. Pero si yo no tengo puntos de control, si yo no tengo esos conectores operacionales, Ignacio, admito algo, le agregué esa frase mientras estabas haciendo la presentación, pero Está es que está perfecto, excelente, perfecto. está excelente realmente, porque, y te voy a tomar los términos, ¿no? El término como tal, porque realmente lo que el SM me permite es conectarme con la operación a través de data, y la palabra de conectores operacionales está extraordinario.
porque en todo momento yo puedo saber qué está pasando con los procesos, los documentos, las aprobaciones, las revisiones. En este momento, nuestro producto está, digamos, conectado a cerca de 17 plataformas de firma electrónica en diferentes países. Él utiliza también la firma electrónica de Adobe para los que ya quieren de una vez integrarlo por ahí. Entonces, cada vez más las revisiones no son físicas. No tengo un papel que firmar, no tengo un papel que sellar. Yo estoy simplemente aprobando en línea, le estoy agregando un certificado electrónico a mi PDF, estoy convocando a otros a que hagan las aprobaciones y nunca ha sido más seguro. Todavía uno encuentra en países diciendo, no, pero es que si hay un error, si me falsifican. Nada más sencillo que falsificar firmas, que falsificar sellos. Ahora, falsificar toda la traza en estos sistemas, de saber desde dónde lo hiciste, que lo hiciste de tu teléfono celular, que estabas en tu casa a la hora que lo hiciste, eso es bien difícil de falsificar. No es solamente un papel y una firma, es todo el entorno el que estabas operando. Y ahí te puedes conectar directamente a esos conectores operacionales y cada paso, cada cosa que se esté ejecutando, la puedo revisar y evaluar. No deja de ser importante también la retención de los documentos. Como mencioné antes, hay países que tienen normativas y sanciones, etcétera, muy completas. Los países donde tenemos implementaciones más grandes en este sentido es en Colombia y México. Allá en México, por ejemplo, la Cámara de Diputados de México utiliza nuestro software para el control de toda su información. Y cuando digo toda su información, no solamente son las actas y las cosas en papel, también los videos de las reuniones, las grabaciones, en fin, fotografías, porque documentos no es nada más algo que tiene algo escrito encima, sea en papel o electrónico. Todo elemento que aporta información debe considerarse un documento. Entonces, nuestro producto está desarrollado y diseñado para administrar todo tipo de información y donde las legislaciones toman en cuenta ese tipo de información adicional, como videos, como chats, también cumple con esas regulaciones. Como les decía, en México y Colombia las multas son elevadas. Las tablas de retención documental llevan un seguimiento estricto y gastan mucho dinero en mantener eso acorde con esas tablas que emiten por lo general, los archivos generales de cada uno de esos países. El software SM debe, y ojo, muchos no lo tienen, pero debe permitir automatizar el proceso de eliminación. La mayoría de estas legislaciones establecen por cuánto tiempo los documentos deben permanecer, por ejemplo, en los archivos departamentales, y por cuánto tiempo deben permanecer en los archivos centrales, y cuándo se pueden destruir, y también, como lo llaman, cuál debe ser la técnica de disposición de esa información. ¿Lo puedo simplemente destruir? ¿Debo dejarlo digitalizado y puedo destruir el original si se trata de papeles? ¿Debo entregarlo al archivo general de ese país? Entonces, todos estos pasos en nuestro software, no todos los SM lo tienen. Debo hacer señalar esto porque recuerden que este es un mercado dominado por herramientas norteamericanas, por herramientas de los Estados Unidos, y acá son muy laxos en esos temas. Las regulaciones son por industria. Mencionaba el caso de Enro acá en los Estados Unidos, también el caso de banca, etcétera. Hay una disposición, Sarbanes-Oxley, que tiene una serie de regulaciones, pero aplica para empresas públicas. En muchos casos el alcance, el scope no alcanza a empresas que no, digamos, coticen en la bolsa. Y bueno, la verdad, la mayoría de las cosas que no se hacen bien no están en las empresas más reguladas. Y eso es importante tenerlo en cuenta. En definitiva,
mientras se hablaba en la presentación anterior de todo el tema de compliance y la manera de implementarlo y hacerlo efectivo, si no se tiene un contexto donde yo esté seguro de que toda la información que debería estar guardada está guardada, si no se tiene una forma de tener acceso a ella en forma rápida y sencilla, si no se tiene una manera de tener registrado todos los pasos que cualquier proceso tenga previsto acorde con las normas, es un saludo a la bandera, ¿verdad? Y ahí es donde los sistemas de SM permiten manejar todo este tipo de cosas. Ignacio habló de algo muy importante sobre las denuncias. Tenemos infinidad de clientes que crean en nuestro software un usuario genérico. Nuestro software permite que con las mismas credenciales, y aquí algunas personas van a arrugar la cara, pero escuchen lo que el cuento completo. Nuestro software permite crear un usuario genérico que con las mismas credenciales puede entrar tantas veces como quiera y desde dispositivos distintos. Alguien puede decir, pero eso es una falla de seguridad, eso es, bueno, ese usuario al entrar tiene un perfil, ¿verdad? Que está restringido. Nuestro sistema encripta la data, el acceso a cada documento se controla. En fin, yo puedo restringir perfectamente el perfil de esa persona para que no ponga en riesgo ningún tipo de información. Pero ese usuario genérico se utiliza precisamente para hacer denuncias. Yo puedo, dentro de mi SM, con un usuario válido para denuncias, entrar, documentar lo que estoy diciendo, agregarle todos los documentos que yo quiera, incorporarle print screen de conversaciones, de Facebook, etcétera, y darle entonces a los investigadores todas las trazas que permitan llegar a la verdad. Y no queda registrado quién fue, porque por ser un usuario genérico podría ser cualquiera. Entonces, es muy importante que el sistema SM, y déjeme decirle, algunos sistemas SM no permiten esto, pero no por razones de información, por razones de precio, de dinero. No permiten que con las mismas credenciales se puedan conectar personas simultáneamente. Y es simplemente porque quieren vender más licencias. Pero si yo tengo una cuenta para denuncias y estoy en una empresa que tiene 5,000 empleados, pensar que van a hacer cola para hacer la denuncia es simplemente hacer que mucha gente simplemente no lo vaya a hacer. Y si cada vez que entro no me deja entrar porque el usuario está en uso por otra persona, terminaré no denunciando. Acá el SM debe prever situaciones como estas. Bueno, hay algo que también se comentó antes y que tenemos que tener muy presente. El avance tecnológico está transformando la manera en la que se están haciendo muchas cosas. Y yo no sé hasta qué punto se está teniendo conciencia del impacto que esto va a tener en nuestras vidas. Pero yo quiero destacar ciertas cosas acá, ¿no? Transformación digital, el Robotic Process Automation, la inteligencia artificial, las redes sociales. Todos son cosas que están afectando de una manera, pero extraordinaria, la manera en la que hacemos las cosas. Y tal vez en ciertas industrias la gente piensa que eso está lejos, que eso todavía falta mucho para que nos toque a nosotros. Y como estamos hablando de seguros, yo quiero ponerles un ejemplo que me ha tocado vivir en carne propia. Yo resido en los Estados Unidos hace 15 años, con mi familia y por supuesto todo, acá uno tiene que tener seguro para todo, ¿no? Hasta para lo que dice. Mis vehículos yo los tengo asegurados con una empresa aseguradora muy grande acá en los Estados Unidos que se llama Geico, se escribe Geico, y yo recibí de ellos una comunicación hace aproximadamente 6, 8 meses, donde me decían que me podían dar un descuento sustancial muy grande
de cerca del 40% en el precio de las primas de seguros de mis vehículos. Lo único que yo tenía que hacer era instalar una aplicación en las personas que utilizan esos vehículos. Y bueno, 40% es un descuento importante. Además, curioso de la tecnología, dije, oye, yo voy a instalar esto, vamos a ver cómo funciona. ¿Qué hace la aplicación? En el momento en que yo me monto en mi carro, ¿verdad? En mi vehículo, y se conecta mi teléfono con el Bluetooth del vehículo para hacer llamadas, la música, etcétera. Bueno, ya uno se monta e inmediatamente se conecta. El sistema empieza a monitorear cómo yo estoy manejando. Empieza a monitorear por dónde estuve, a qué velocidad iba, si doy o no doy los cruces y a qué velocidad los doy. ¿Cómo se llama? Si utilizo el teléfono mientras manejo. Y con todo y esto, y con toda esa información, este sistema construye un perfil de conductor y le asigna a uno un puntaje. Y ese puntaje determina lo riesgoso o no que es ese conductor. Yo estoy seguro que en este grupo de personas hay gente que sabe mucho de ciencias actuariales. Sé que es uno de los servicios que Weigen presta en Chile, Weigen Advisory. Y, y ese es uno de los temas más claves y críticos en la industria. Pero las ciencias actuariales se basan fundamentalmente en promedios, grupos, edades, tipo de vehículo, y al final van agregando y agregando data hasta decir, bueno, las personas que cumplen con todas estas características y con todo este registro de su historial debe tener este nivel de riesgo. Pero ¿qué pasa si ahora hablamos de una aplicación que calcula individualmente el nivel de riesgo de esa persona? Esto lo grabé yo de mi teléfono, me saluda la aplicación esta y ella empieza, todo el tiempo está monitoreando cada vez que yo salgo con el vehículo. Eso que está ahí, que dice 115, es mi, ay Dios mío, me fui. Eso que estaba acá, déjenme detener esto aquí para mostrárselos bien. Otra vez hizo lo mismo. Voy de nuevo. Esto que está aquí, que aparece un 115, es mi calificación como conductor, que es perfecta. Yo tengo una calificación perfecta. Y miren, fíjense ustedes cómo él registra por dónde estuve. Dice su último viaje, your last trip, la fecha, la hora. Pero miren esto acá. Adrián y María. María es mi esposa, Adrián es mi hijo. Miren la calificación de Adrián, 89. ¿Y qué significó esto? Que no recibí mi 40% de descuento. Recibí 32%. Afortunadamente él no usa el vehículo tanto como nosotros dos, uno de los vehículos. Pero eso hizo que el descuento que me habían ofrecido no fue completo. Y créanme, lo estoy haciendo pagar a él por esa diferencia de dinero al mes. Pero lo importante aquí es ver cómo esto transforma fundamentalmente la manera en la que se calcula el costo de esa póliza. Y por supuesto, Geico no es la única. Todas las empresas de seguro grandes en Estados Unidos ahora, ellos fueron los pioneros, pero ahora lo están ofreciendo. Y ahora están haciendo pólizas a la medida de ese conductor, calculando el precio y el costo a la medida de ese conductor. Y esto, sin duda alguna, es un cambio extraordinario en la industria de seguros. Claro está, yo tengo serias dudas con el tema de la privacidad de los datos. Porque esta misma gente, hace apenas 3 meses, me mandó un correo electrónico donde me decía que ellos pensaban que había otro conductor que estaba utilizando el vehículo y que no estaba en la póliza. Ese otro conductor resultó, y me pusieron el nombre y todo, ese otro conductor es mi hijo mayor, que estuvo de visita
y que manejó el vehículo. Y mi gran sorpresa fue, bueno, ¿y estos individuos cómo saben? Me puse a revisar. Resulta que la licencia de él, por supuesto, tiene como dirección todavía nuestra casa, porque él, digamos, está en la universidad, pero va y viene, aunque pasa en el dorm mucho tiempo, pero su dirección sigue siendo esta. Ellos saben que él tiene una licencia de conducir y registran que el vehículo está teniendo movimiento sin que ninguno de los otros tres esté conectado. ¿Cómo estará ahí el tema de privacidad de datos? Yo honestamente sentí cierta molestia interna porque la sensación de estar siendo espiado es bárbaro. Bueno, para terminar mi exposición, les voy a mostrar dos videos que hablan, uno muy brevemente de nuestro software para que sepan quiénes somos, y otro donde hablamos de un proceso de RPA, Robotic Process Automation, para que vean cómo las herramientas de inteligencia artificial y de automatización pueden hacer más eficientes los procesos. Son unos minutos nada más y podemos empezar el ciclo de preguntas. La transformación digital ha creado una cantidad de nuevos retos, especialmente para las empresas de gestión documental. Las organizaciones entienden que la información debe llevarse al mundo digital. Los documentos almacenados y los que se generan cada día deben ser digitalizados y subidos a la nube para ser administrados por herramientas que permitan integrarlos a los procesos automatizados de las empresas. Grupo Archicentro, con 40 años de existencia en la industria y presencia en 20 países de Hispanoamérica, ha ayudado a muchas empresas de gestión documental a proveer a sus clientes de soluciones tecnológicas con una atención personalizada a través de sus oficinas regionales. Ponemos a disposición nuestro gestor documental IRIS-CAV, una herramienta integral de SM, Enterprise Content Management, con más de 2.000 clientes y cerca de 250.000 usuarios. Con funcionalidades para digitalización, BPM a través de flujos de trabajo, administración de bodegas documentales, aplicaciones para dispositivos móviles, parametrización de aplicaciones RPA, Robotic Process Automation, inteligencia artificial y la disponibilidad de un equipo de programadores para cubrir los más exigentes requerimientos. Grupo Archicentro, queremos ser su aliado tecnológico. Un poquito de información sobre nosotros y ahora referente a RPA. RPA IRIS-CAV. Todos los procesos donde participen seres humanos realizando actividades repetitivas basadas en reglas de negocios pueden ser sustituidas por soluciones RPA. Para implementar un RPA se requieren 3 elementos. La información debe estar disponible para el software. Las reglas deben ser accesibles a través de las consultas de tablas. El resultado de la solución debe ser entregable en forma de datos, archivos o comandos. En IRIS-CAV, el RPA se realiza a través de flujos de trabajo y gracias a la existencia de 2 tipos de estaciones. La estación inteligente toma decisiones basadas en data disponible. La estación de proceso ejecuta programas especialmente diseñados para tareas específicas. Hagamos un RPA en aire. El problema: una empresa opera un servicio médico a domicilio. Tengo que escoger quién atiende al paciente y calcular el pago del profesional que suministró el servicio. El proceso se inicia con una llamada y la telefonista llena una serie de campos en un catálogo de aire. La siguiente estación, una inteligente, evalúa la dolencia y llena el campo del tipo de profesional requerido. Le sigue otra estación inteligente que, dependiendo del profesional requerido,
divide el proceso en 3 posibles caminos. Para enfermero, por ejemplo, una estación de proceso evalúa la ubicación geográfica, las certificaciones necesarias, revisa disponibilidad y última asignación. Lo mismo se hace con los otros tipos de profesionales. En los 3 casos, el sistema envía un correo a los profesionales seleccionados y espera la confirmación. El primero que conteste le es asignado el paciente. Este grupo de estaciones son un RPA dentro del proceso, eliminando a la persona que decidía el tipo de profesional requerido, 2 personas debido al volumen. Elimina al grupo de analistas, 3 personas, que decidían a cuál se le asignaba el paciente. Los ahorros en tiempo y costos, sin contar la eliminación de errores, generan un beneficio tangible a la organización. El RPA de aire es como colocar piezas de Lego en correcta sucesión. Aire RPA, soluciones simples para problemas complejos. Bueno, podemos abrir el ciclo de preguntas y de más está agradecerle a Beigen Advisory, a Ricardo, a Francisco por la invitación a este evento y a todos ustedes, muchísimas gracias por su tiempo. Si tienen preguntas, con el mayor gusto podemos contestarlas. Bueno, ¿No oye, todos a la vez? sí, mira, Alejandro, aprovecho de más que nada complementar lo que tú has dicho. Ajá. Primero que nada, muy importante, Grupo Archicentro está en Chile, aquí a través de Beigen, así que Ujú, estamos para apoyarlos. Eh, en mi experiencia del mundo asegurador, también se viene algo interesante en Chile, que probablemente va a generar muchos temas, como lo que tú estás hablando, porque se viene todo lo que es la reforma al mundo de la ISAPRE, ya hay una ley corta, es muy probable que se trate de seguros individuales, para allá va el modelo. Entonces, probablemente ahí va a ser muy relevante esta trazabilidad de la información. En el fondo, yo a mis amigos actuarios antiguos, yo soy actuario, yo le digo, oye, ahora está el actuario 2.0, tenemos que usar exacto. tecnología, tenemos que usar redes neuronales artificiales, tenemos que estar en esto. Entonces, ¿Viste cómo ese actuario en el teléfono está calculando cuánto cuesta la póliza? eh, hay una película About Schmidt que habla de esto, con Jack Ajá. Nicholson. Muy interesante. Entonces, esto llegó para quedarse Sí. y en Chile se vienen temas muy interesantes con todo lo que es seguros individuales. Ya está lanzándolo el grupo Bupa, con incentivos parecidos, con descuentos, porque ahí va generando data. Ujú, Entonces, es un tema que yo supe alguna vez algún reasegurador con el que trabajé, estaban trabajando hace años en esto. Entonces, es un tema que se viene para el mundo de los seguros, es un tema que está para el mundo de los procesos, para las emisiones de póliza, es un mundo que está en los sectores productivos también, el mundo de las clínicas también está como aquel ejemplo que tú has dado. eh, ujú. entonces, creo que es algo que está a la vuelta de la esquina. Acá se está trabajando en legislación respecto a la inteligencia artificial en Chile. La World Compliance también está metiéndose en el tema. Nosotros aquí, bueno, estamos con ustedes, que es un gran partner. Tenemos Ujú. aquí un gran speaker, que es Ignacio, que nos deleitó con toda esta información y bueno, y todo un equipo detrás. Así que también eso les quería comentar, que estamos y resaltar la importancia de estas materias. Ignacio conversaba y hay un dicho que dice música para mis oídos. Parecía una sinfonía hablando de la Sí. No, importancia de mira, los sistemas detrás de esto. yo quería hacer también como una reflexión en lo siguiente, que todo lo que viene del mundo de compliance, por alguna razón que no termino de dilucidar, se quedó un poco en la era de las cavernas en cuanto a tecnología. Y yo lo atribuyo a que son temas que vienen del mundo legal, ¿ya? Y en general los abogados nunca nos hemos caracterizado por estar muy subidos a la tecnología, Es cierto. pero hoy día la demanda en estas materias
hace necesario dar ese salto y hacer la transición, porque de lo contrario, como decíamos, todos estos modelos no tienen un sustrato real. Entonces yo creo, de lo que tú presentaste, Alejandro, veo muchos potenciales usos dentro de los sistemas de compliance de la empresa, pero al final hay que dar ese salto. En general, los abogados no se atreven a dar ese paso, pero creo que una sinergia interesante es traer los dos mundos a actuar conjuntamente, el mundo de la tecnología y el mundo legal o regulatorio. Y creo que el que logra hacer esa síntesis de esos dos mundos es el que le va a dar, digamos, el palo al gato, como decimos en Chile, porque va a poder ofrecer un servicio mucho más efectivo. Bueno, Así que muy Ricardo interesante está bien, tú sabes, en la línea para el Nobel de la Paz como negociador de dos mundos. eso, el enlace. Exactamente. ¿Alguien más querrá opinar de nuestros invitados? No, no están obligados, no están obligados, así que el que quiera opina nomás, así que Ujú. si es que no hay más opiniones, les quería dar muchas gracias por asistir a este webinar. Como les decíamos, estamos acá todos para apoyarlos. Hoy día con la conectividad mundial no hay ningún problema. Nosotros tenemos reuniones constantes tanto con el equipo, con Marisela, con Alejandro, con Ignacio, con Eduardo, que también nos apoya en algunas materias, Francisco. Entonces estamos conectados para apoyarlos como ustedes lo estimen convenientes. Vamos a grabar, esta grabación va a quedar en la web, la vamos a mandar a los asistentes y probablemente vamos a ir generando nuevos eventos alrededor. El próximo que se viene, probablemente vamos a hablar de todo lo que es la IFRS y las RPA, que también es un tema. En el fondo, la RPA llegó para quedarse y es algo que cada vez tengamos que abordar. Los precios, siempre se preguntan, oye, ¿estos productos son muy caros? Depende, depende de tu necesidad y a veces simplemente hay que ver el beneficio versus lo que te otorga. Pero podríamos decir que hemos logrado un acuerdo aquí con el Grupo Archicentro para entrar al país con precios muy competitivos y la idea es estar presente y ser su brazo derecho en el largo plazo. La idea es que todos pasen al próximo nivel. Ese es el mensaje para todos. No sé si quieren decir algunas palabras, Ignacio, Alejandro, de despedida. Bueno, No, Ignacio, en el muchas orden, gracias. tú primero. Sí, muchas gracias por la invitación y pues, seguimos en contacto y desde ya todos los presentes, si tienen dudas sobre temas de compliance o quieren comentar algún aspecto de lo que se trató acá, me pueden buscar en LinkedIn sin problema. Bueno, de mi parte, Ricardo, Francisco, muchas gracias por la invitación. Tal como lo mencionaste, tenemos una alianza muy sólida. Beigen va a estar trascendiendo y ya está haciendo contactos en otros países a través de nuestro grupo de aliados comerciales. Es muy, pero muy importante este tema de compliance. Y tal como quedó claro, la tecnología es una herramienta, pero el conocimiento del tema es lo realmente importante. Especialistas como Ignacio, como Ricardo, como Francisco, son los interpretadores del uso de esas herramientas. Nosotros hemos, como digo, fortalecido esa alianza, hemos puesto la herramienta a disposición de ellos, pero son ellos los interpretadores de esas necesidades y me parece que lo hacen de una manera brillante. Así que creo que Chile va a tener una posibilidad enorme de automatizar esto en forma acelerada. Por supuesto, siempre es un reto de mercado, pero indudablemente el momento no puede ser mejor para la promoción de este tipo de soluciones. ¿No? Muchas gracias. Voy a terminar la grabación. Entonces, En el chat hay algunas Muchas gracias.